es la pendiente de esa recta tangente que a la vez es paralela al eje X. Y la derivada parcial con respecto a Y es paralela al eje Y. Bien. Luego vimos lo que es derivadas parciales sucesivas. Si uno deriva una vez, son de primer orden, pero a esas a su vez las puede volver a derivar con respecto a cualquier variable y obtiene derivadas parciales de segundo orden. Si la función, por ejemplo, tenía dos variables independientes, obtiene dos derivadas parciales de primer orden. Pero si vuelve a uno a derivar, obtiene 4. Y si a la vez uno vuelve nuevamente a derivar, obtiene 8. Pero también se observaba que no son todas diferentes. Hay algunas que son iguales entre sí, a pesar de haber sido derivadas de en orden diferente, pero siempre con la misma cantidad de veces con respecto a determinadas variables. Entonces, ahí aparece lo que se llama el teorema de Schwarz, ¿sí? Que digamos, establece esto que está acá. Si las derivadas parciales sucesivas a calcular son continuas, el orden de derivación no altera la derivada siempre que la cantidad de veces que se derive respecto a cada variable sea la misma. Bien, ese era el teorema de Schwarz. Que está la demostración acá, pero no la vemos ni, digamos, la exigimos. Pero sí que sepan qué es esto y qué es esto. O sea, está relacionado este tema, digamos, con el título del teorema de Schwarz. Bien, luego habíamos visto lo que es un diferencial total de una función. Habíamos partido del concepto de incremento total de la función. Habíamos tomado puntos intermedios, ¿sí? Y habíamos aplicado el teorema del valor medio, ¿sí? Habíamos practicado el teorema del valor medio 2 veces, tanto al eje X como al eje Y, y llegamos a una expresión del incremento total que es esta. A esta expresión se le aplica el límite para delta X que tiende a 0 y delta Y que tiende a 0. Entonces aparece acá un diferencial de Z, acá aparece un diferencial de X, ¿sí? Y acá obtenemos un diferencial de Y. Y estos dos términos que están acá son infinitésimos de orden superior y, digamos, no los tenemos en cuenta o los dejamos afuera de la expresión de diferencial total, que es esta que está acá. Entonces, de esta forma yo puedo encontrar el diferencial de la variable dependiente en función de los diferenciales de las variables independientes a través de un factor que justamente son los valores de las derivadas parciales, que si ustedes se acuerdan, eran pendientes. En realidad estábamos linealizando, ¿sí? Y esa linealización gráficamente era que en vez de trabajar en el punto con una superficie, con la superficie original dada por la ecuación original, estábamos trabajando con un plano tangente a la superficie en ese punto. Bien, si la función tiene 3 variables independientes, no hay problema. Son 3 términos. El diferencial total son 3 términos con las 3 derivadas parciales y los 3 incrementos, los 3 diferenciales de las 3 variables independientes. Bien, luego vimos la aplicación de eso. Una de las aplicaciones matemáticas es cálculo de aproximados y la otra aplicación es
evaluaciones de errores de cálculo, en el cual la misma expresión que teníamos antes se utiliza, solo que se utiliza todo con valor absoluto. O sea, principalmente cada elemento con valor absoluto, cosa de obtener el máximo valor acá, que todos los componentes se suman y obtienen el máximo error, obteniendo aproximadamente el máximo error posible. Es una forma de estimar los errores, una forma. Hay varias formas más, pero esta es una forma sencilla, concreta, de determinar errores o incertidumbres en los cálculos, en las mediciones, en los procesos matemáticos, ¿no? Simplemente que recuerden que al proceso ustedes lo están linealizando, ¿sí? Lo están haciendo lineal, dejándolo lineal la expresión matemática, y allí puede tener algún tipo de error en algún tipo de proceso, ¿sí? Que ustedes están describiendo matemáticamente. Pero bueno, eso es como para ir, ustedes posiblemente en alguna materia tengan alguna otra les den otro conocimiento con respecto a este tema. Bueno, acá está el ejemplo de la pieza cilíndrica, y acá hay otros dos ejemplos más de, por ejemplo, un triángulo rectángulo y de un paralelepípedo, ¿sí? Si ustedes quieren, esto está era de la época que yo daba las clases prácticas. Si ustedes quieren hacerle ¿cómo se llama? Quieren sacarle hacer una captura de pantalla, no tengo problema. Básicamente, tanto para el triángulo, se establece primero, tienen que establecer la matemática. Fíjense, dice que hay un triángulo rectángulo de tales medidas, y se permite un error en cada cateto de 1/10 de metro. Entonces, calcular el error máximo aproximado en el área y en la hipotenusa. Entonces, uno quiere saber cómo va a impactar ese 1/10 de error en cada lado, tanto en el cálculo del área, de la superficie total de ese triángulo rectángulo, y en la longitud de la hipotenusa. Entonces, lo primero que tienen que hacer es plantear la matemática que relaciona los lados del cateto con el área, por un lado, y luego con la hipotenusa. A partir de allí se calcula el diferencial total, por lo tanto hay que derivar las expresiones matemáticas, hay que calcular las dos derivadas parciales, y hacer la expresión de diferencial total, pero como valor absoluto. Y ahí reemplazar 6 metros, 8 metros, calcular las dos derivadas en el punto del dominio de 6 y 8, y multiplicarlo por los diferenciales de x y y, que serían diferencial de los catetos, y directamente obtienen el valor, tanto del error de área como el error de hipotenusa. Y en el otro caso, en el caso del paralelepípedo, que es como una caja de zapatos de 4 por 7 por 8, un ambiente, dice que cada lado tiene 2 centésimas de metro de error, y por lo tanto, ¿cómo impacta eso en el volumen total del ambiente, en la superficie total de las caras, ¿sí? Y en la diagonal? Está muy bueno porque, digamos, es un conocimiento, digamos, es una aplicación, es una cuestión teórica aplicado directamente a muchas veces cuando uno hace cosas cotidianas, se pregunta si lo que está haciendo está bien o lo tiene que hacer con más cuidado, con más precisión, ¿sí? Entonces, es interesante esto, tenerlo presente. Bueno, y bueno, listo, de acá ahí se terminó este tema.
y ahora tendríamos que empezar con un nuevo tema, que es este de plano tangente y recta normal a una superficie. Este es un tema más bien de la parte práctica. ¿Sí? Hay un desarrollo, pero no lo vamos a pedir al desarrollo, pero bueno, básicamente es lo siguiente. Ustedes tienen una superficie en el espacio. Esta superficie en el espacio está dada por la ecuación justamente z igual a f de xy, que ya habíamos visto. ¿Sí? En esa superficie que está en el espacio, dado por esta ecuación en forma general, tenemos un punto M, que tiene coordenadas x sub 0, y sub 0, z sub 0. Si nosotros proyectamos este punto M en el plano XY, tenemos el punto P, que va a tener coordenadas x sub 0, y sub 0. Recuerden, la altura de esta es z sub 0. Por ese punto que está en esta superficie, yo puedo hacer pasar un plano tangente a la superficie. Es este que está acá. Un plano tangente a la superficie. Pero además también puedo hacer pasar una recta normal. ¿Sí? Una recta normal que va a ser normal. Va a pasar por el punto M y va a ser normal al plano tangente y también va a ser normal en el punto a la superficie. ¿Sí? Muchas veces es necesario hacer este cálculo, dada una superficie y dado un punto M, encontrar la ecuación del plano tangente y la ecuación de la recta normal. ¿Sí? Bueno, se hace acá una serie de, digamos, recordemos, dice, estas ecuaciones ustedes las han visto en álgebra, ¿sí? Esta sería la ecuación de un plano, esta sería una ecuación de una recta que es normal al plano anterior, ¿sí? A, B, C serían los números directores de la recta, alfa, beta y gamma los ángulos directores de la recta. Entonces, cuando nosotros tenemos un plano y una recta normal a ese plano, hay ciertos elementos que se comparten, que son justamente los números directores, y los ángulos directores, ¿sí? Se comparten. Evidentemente no es la misma ecuación, pero tienen elementos que se comparten porque uno es perpendicular al otro. Esos elementos que se comparten, da la situación que son justamente pendientes. Y una pendiente es un tipo de derivada. Entonces, por eso es que está este tema acá, que en realidad es como aplicación práctica de derivadas parciales. Entonces, bueno, hay una serie de otras ecuaciones, que es cómo calcular los cosenos directores, o sea, cómo calcular los cosenos de alfa, beta y gamma en función de los números directores. ¿Sí? Eso también es interesante. Bueno, se hace una serie de pasos acá. Por ejemplo, la ecuación de un plano, pero que no cualquier plano, sino que pasa por los puntos x sub 0, y sub 0, z sub 0, y la ecuación de una recta normal al plano anterior, que pasa por el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0. Yo acá les agregué otras cosas, porque en álgebra, a estas ecuaciones, en álgebra, por lo menos en el apunte que yo leí hace unos años atrás, en álgebra a estos números no se les pone A, B, C, sino A minúscula, B minúscula, C minúscula. Eso es lo que yo había observado. Y entonces por ahí puede prestar a confusión, ¿no? Bueno, la cuestión es que se hace un desarrollo acá, ¿sí? Y se concluye lo siguiente. Se concluye lo siguiente, que la ecuación de plano tangente, si a mí me dan una superficie dada por esta ecuación,
y un punto sobre esa superficie, ¿sí? Yo puedo obtener la ecuación del plano tangente haciendo lo siguiente, planteando esta ecuación, ¿sí? Z va a ser la variable, acuérdense que la ecuación del plano tangente va a ser una función también de una superficie en el espacio, porque el plano tangente también es otra superficie en el espacio, solo que es un plano y tiene esa condición. Entonces vamos a tener que en esta expresión, que es como que ustedes la tienen que saber de memoria, z es la variable dependiente. Z sub 0 es el valor que a ustedes le han dado. Igual, este valor de acá es la derivada parcial con respecto a x de esta función en el punto x sub 0 y sub 0 del dominio, ¿sí? Este sería en el punto P del dominio, ¿sí? Por esto es delta x. En realidad, x lo dejamos expresado, es la variable independiente, y x sub 0 es el valor que le habían dado acá en el enunciado. Más la otra derivada parcial con respecto a y, valuado en el punto P, ¿sí? Ojo que es la derivada parcial de esta expresión, por y, que es la otra variable independiente, menos y sub 0, que ustedes lo tienen del dato. Ese es plano tangente, la ecuación de plano tangente. Por supuesto, uno puede después despejar z sub 0, lo lleva al otro miembro, y le queda una ecuación en forma explícita. Para la recta normal es algo similar, ¿sí? Les dan esto, y les dan esto, y entonces ustedes plantean esta ecuación. Si se fijan, es x, en forma paramétrica, ¿no? X menos x sub 0, igual, o sea, x menos x sub 0 dividido, la derivada parcial, la misma que tenían acá, solo que cambia de signo. Igual a y menos y sub 0, dividido la otra derivada parcial, esta que tenían acá, cambia de signo. Igual a z menos z sub 0 dividido 1. Ustedes ya habían visto algo parecido. Ustedes, si a ustedes le daban una recta así y que tenía una pendiente A, ¿sí? Y ustedes querían obtener una recta acá así, perpendicular a A, resulta ser que si esta era la pendiente de esta era 1 sobre A negativo, ¿se acuerdan? Sí. Sí, profe. Entonces, esa relación existe acá. Fíjense que la pendiente del plano, ¿sí? La pendiente del lado, porque la pendiente, esta es una pendiente en una dirección, y esta es la pendiente del plano en la otra dirección. Para la recta, es en el denominador y negativo, ¿sí? Bien. Justamente estos valores, las derivadas parciales con signo negativo, son, y el 1, son los números directores de la recta normal. ¿Sí? Bueno, esto es lo que tienen que ver, o sea, no, si ustedes quieren, vean el desarrollo. Estaría muy bueno que vean el desarrollo. Pero básicamente lo importante acá son esos conceptos de la pendiente, básicamente lo que hago yo sobre esta superficie y en este punto encuentro las pendientes. Cuando yo derivo y evalúo en el punto, estoy encontrando la pendiente de la superficie. Esa pendiente de la superficie me sirve para colocárselo al plano tangente y tener un plano tangente que pasa por el punto, y la recíproca cambiado de signo son los números directores de la recta normal. La recíproca cambia de signo. Bien. Acá hay, bueno, los cosenos directores de la recta también. Entonces, fíjense ustedes que tanto los números directores como los cosenos directores, los números directores como los cosenos directores, dependen
de la derivada parcial del plano tangente, de la superficie, la derivada parcial de la superficie. Acá también tenemos los cosinos directores, pero en función de, ya no de A, B, C, ¿sí? Sino de las derivadas parciales de la superficie en ese punto, porque no es cualquier derivada parcial, es en ese punto P. Recuerden, el punto P es el punto del dominio, correspondiente al punto M. Bueno, acá creo que hay un ejemplo. Les dan una superficie. Este es un paraboloide, pero hacia abajo, mirando hacia abajo. Y les dice que quiere calcular la ecuación del plano tangente y la recta normal en el punto M1, 2, 4. Bueno, entonces no es muy complicado. De esta expresión la derivan y sacan las dos derivadas parciales. Luego a esto lo tienen que evaluar en el punto 1, 2. O de acá saben cuánto vale P. P es 1, 2. ¿Sí? P, recuerden, está en el dominio. O sea, tienen el XY. El X sub 0 vale 1 y el Y sub 0 vale 2. Y de esta otra evalúan también en el punto 1, 2 y les da este valor. Así que esta superficie en el punto 1, 2, si quieren ustedes 1, 2, 4, tiene esta pendiente en la dirección de X y esta pendiente en la dirección de Y. Entonces, siguiendo la ecuación, ustedes tienen, esto vale Z sub 0, esto es X sub 0 y esto es Y sub 0. Y a la vez tienen las pendientes, las derivadas parciales, menos 2 y menos 4. Hacen la ecuación y luego, si ustedes quieren, despejan Z o lo ponen, como en este caso, en forma implícita. Esta está puesta en forma implícita. Y obtienen la ecuación del plano tangente. De la misma forma, van a la ecuación de la recta normal y reemplazan el X sub 0, el Y sub 0, el Z sub 0, por supuesto, 1, 2 y 4, que son estos valores que están acá. 1, 2 y 4. Y ponen en el denominador la pendiente. Ojo, cambia de signo. Ponen en el denominador la otra pendiente o derivada parcial, este vale 1, y ya ahí obtienen la ecuación de la recta normal. Son ejercicios sencillos, ¿sí? Que no tienen demasiado drama. El único drama es, por ahí le preguntan a usted al profesor, profe, despejamos Z, ¿cómo dejamos la expresión final? Del plano tangente y de la recta normal, ¿cómo dejamos la expresión final? Y bueno, nada, queda así, en el caso de esa queda así como está, y esta otra queda directamente, yo le decía que despejen Z y nada más, que quede Z despejado. Un tema importante, la ecuación de la recta normal, acá tiene un 2, un 4 y un 1, ¿no? La ecuación de la recta normal da lo mismo, o es la misma recta, si acá fuera 4, acá 8 y acá 2. Acá, o sea, es lo mismo. Las pendientes, digamos, se mantiene eso, ¿sí? Pero bueno, eran situaciones que me ocurrían cuando daba yo práctica. Bueno, ¿qué otra cosa? Acá, ¿qué hay? Nada más. Bueno, ahí se terminó este tema de recta tangente y plano normal. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno,
Bueno, nada más. Luego viene otro tema. Que es diferenciales de orden superior. Estos diferenciales de orden superior, si yo lo vamos a explicar rápido, ¿sí? Pero no es un tema que yo tome, o no es tan importante, digamos, pero bueno, por ahí puede ocurrir que haya alguna pregunta. Dada la función z igual a f de xy continua, y con derivadas parciales también continua, yo ya sé cómo obtener el diferencial total. Vamos a... Yo lo puedo volver a diferenciar, ¿sí? O sea, puedo diferenciar de nuevo este diferencial, ¿sí? Y obtener un diferencial de segundo orden, ¿sí? Entonces, diferenciamos, ven, está la letra de ahí, al diferencial, que se escribe de esta forma, y se vuelve a diferenciar, o sea, el diferencial de una suma es la suma de los diferenciales, ¿ven? Entonces, me queda el diferencial de este diferencial parcial más el diferencial del otro diferencial parcial. Bueno, entonces, luego me queda el diferencial de este diferencial es, vamos a suponer que, no suponemos, que esta derivada es constante, ¿sí? Y me queda el diferencial de esta parte de acá. Bien, hay una simplificación, y es que las dos derivadas parciales, ¿sí? Se van a tomar que son funciones de variables independientes de x e y, y las diferenciamos, las dos derivadas. Y a la vez estamos considerando que x e y son variables independientes, y por lo tanto diferencial de x y diferencial de y son constantes. O sea, al ser constantes, cuando los diferenciemos no se van a modificar. Entonces, cuando nosotros tengamos el diferencial de todo esto entre corchetes, en definitiva me va a quedar como una constante acá afuera, y va a ser solo el diferencial de la derivada parcial. ¿Sí? Acá lo mismo, el diferencial de todo esto, que era un producto, me queda simplemente el diferencial de la derivada parcial multiplicado por el diferencial de y. Eso es una simplificación que tiene este desarrollo, ¿no? Entonces, por un lado, x y y son variables independientes, no dependen de entre sí, o sea, x no le afecta a y, ni y le afecta a x, por un lado, y a la vez los diferenciales de x y de y son constantes, ¿sí? Aparte también que las derivadas parciales de segundo orden también son continuas, no solo las de primer orden, sino las de segundo orden. Bueno, entonces nos queda calcular el diferencial de estas dos derivadas parciales. Bueno, entonces acá calculamos eso, hacemos el diferencial ese de las derivadas parciales, y primero expresamos el diferencial. Así que esta es la expresión del diferencial. El diferencial de algo que está acá adentro es la derivada de eso con respecto a x por diferencial de x más la derivada con respecto a y de eso está entre paréntesis acá, por diferencial de y. Entonces me queda que esto es la derivada segunda con respecto a x. Y esto es la derivada segunda, primero con respecto a x y después con respecto a y. De la misma forma hago con la otra derivada parcial, ¿sí? El diferencial
de esto es la derivada de eso con respecto a x por diferencial de x más la derivada de eso con respecto a y por diferencial de y. Entonces, esta derivada, que es la segunda derivada sobre diferencial de y, de la derivada con respecto a y, es la derivada segunda con respecto a y y después con respecto a y. Y esta es la derivada dos veces con respecto a y. Bueno, es un trabalengua esto. Entonces, esto se reemplaza en la expresión anterior, o sea, se reemplaza acá. Y me queda esta expresión. Esto era esto, que estaba acá, multiplicado por diferencial de x, al último. Y esto es esto, multiplicado por diferencial. La cuestión es que me va a quedar ahora sí, los diferenciales me quedan al cuadrado. ¿Sí? O sea, se hace distributiva, acá y acá, y me queda esta expresión. ¿Sí? Me queda esa expresión, que fíjense, me queda diferencial de x al cuadrado acá, acá me queda diferencial de x por diferencial de y, acá diferencial de x por diferencial de y, y acá diferencial de y al cuadrado. Como son iguales estas dos derivadas, por el teorema de Schwarz, o sea, esta derivada es igual a esta otra derivada por el teorema de Schwarz, me queda dos veces ahí. ¿Sí? Y esta es la expresión del diferencial de segundo orden. ¿Sí? Recuerden ustedes que si ya el diferencial de x era chiquito, el diferencial de x al cuadrado es mucho más chiquito. Claro. Si el diferencial de x y el diferencial de y eran chiquitos, el producto entre ambos es más chiquito. Igual que el diferencial de y al cuadrado. O sea, estos son diferenciales de segundo orden que en general son más pequeños que los diferenciales de primer orden. ¿Sí? Se utilizan en algún tipo de cálculo. ¿Sí? Bien, acá habla de los diferenciales de otro orden, ¿no? O sea, de tercer orden, por ejemplo. Acá está el diferencial de tercer orden. Desarrollar. Bueno, nada más. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Se da esta expresión y pide calcular el diferencial de segundo y de tercer orden. Entonces, este es el diferencial de primer orden, el diferencial de segundo orden y el diferencial de tercer orden. ¿Sí? Bueno, nada más. Es todo lo que vamos a explicar esto, nada más. Bueno, vamos a hacer un recreo, ¿sí? Hagamos un corte y a continuación vamos a ver esta derivación de funciones compuestas. Bueno, profe. Bueno, nos vemos. 15 minutitos. Sí, profe. Bueno, una cosa que les quiero comentar antes de empezar. Esto siguiente. Nosotros tengo ahí una pizarra, nosotros tenemos que terminar hoy con la unidad 2.
Y el lunes tenemos que hacer la unidad 3, ¿sí? Y el martes de la semana que viene, la unidad 4. Cosa que allí estaríamos terminando el primer bloque, ¿sí? Entonces, ya a partir de ahí, de la unidad 4, ya estamos en condiciones de tomar el primer parcial. Entonces, posiblemente el primer parcial sea fin de la semana que viene. ¿Sí? Fin de la semana que viene sería el primer parcial. Es algo lógico porque han pasado ya 2 semanas y ya tendremos el primer parcial teórico. Entonces, ¿todo esto a qué viene? A que generalmente yo no le insisto, no trato de meterme en sus planificaciones, diciéndole lo que tienen que estudiar o no tienen que estudiar. Pero bueno, yo creo que no sé si la están llevando al día la materia o solo están en clase, escuchando, pero les aconsejo que tendrían que ir viéndola, estudiándola la materia ya fuerte, ¿no? No solo estar en clase. Y tendrían que leer el material de antemano. Me parece que tendrían que verlo porque esto va muy rápido. Nosotros, este curso está pensado para un mes. En realidad, con los parciales, los coloquios y todo lo demás, es de clase un poco menos de un mes. Entonces, son 3 semanas. O sea, no vamos a llegar a... El año pasado, este curso de verano, creo que era un poquito más largo. Me parece que tenía 1 mes y medio o 1 mes y 1 semana. Entonces, yo les aconsejo que estoy yendo rápido. Entonces, para la semana que viene, vamos a ver la unidad 3 y 4. Entre lunes y martes vamos a ver la unidad 3 y 4. Entonces, yo les pido, por favor, bueno, los que tengan tiempo, los que puedan, este fin de semana, sí o sí, tienen que revisar lo que vimos hoy, esta semana, o sea, la unidad 1 y la unidad 2, y pegarle una leída al 3 y 4, porque a partir de allí, ya a fin de la semana que viene, ya va a ser el parcial, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso. Bueno, nada más eso les quería comentar. Estaríamos terminando nosotros el día 21, creo. El 21 de este mes estaríamos terminando. Así que luego vendría el segundo parcial, el recuperatorio, el primero y segundo, y luego coloquio, que yo más o menos por la cantidad de gente que hay acá, me reservé 2 días de coloquio. 2 días de coloquio porque este, son muchos, ¿sí? Así que bueno. Bueno, eso nomás le quería comentar, no, nada más. Tengan en cuenta eso, por favor. Profe, entonces el viernes que viene sería el parcial. Y en principio sí, yo tengo que hablar con la profesora Adolfo, pero sí, tendría que ser el viernes que viene el parcial. ¿Y serían los dos? Ah, no se toman los dos el mismo día? No sé, no necesariamente, no necesariamente. Generalmente lo que es bueno o lo que es mejor es tomar primero el teórico, o sea, que el teórico esté unos días antes que el práctico. Eso es lo que nos piden de la cátedra. Así que bueno, y van a ser la unidad 1, la 2, la 3 y la 4. Nosotros ya vamos a haber empezado con la unidad 5, que es integrales, pero no entra en el primer parcial integrales. La 1, la 2, la 3 y la 4. Bueno, sigamos. Ya ahora yo ya les confirmo, les mando por autogestión. ¿Cuándo sería el parcial? Sería en horario de clase, ¿no? O sea, sería de 8 a 10. Bien. Bueno, vamos a continuar.
Bueno, este es un tema, bueno, nuevo, ¿sí? Y es un tema que hace a la aplicación también de derivadas parciales, ¿sí? Es como una aplicación, como plano tangente y recta normal, y como también hace a la aplicación de derivadas parciales. Y en realidad es para solucionar un problema. O sea, nosotros vamos a usar cosas de derivadas parciales para solucionar un problema de cálculo. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando yo quiero derivar funciones compuestas. ¿Sí? Funciones compuestas. O sea, son esas que le llamamos función de función. ¿Sí? Entonces, vamos a plantear. Supongamos que tenemos esta primer función, que es una función campo escalar, z igual a f de xy, pero a la vez x, que es variable independiente acá, depende de otras dos variables u y b a través de una función φ1. Y la variable y depende, por ejemplo, también de u y b a través de la función φ2. ¿Sí? Entonces, tenemos que z es la variable independiente, perdón, la variable dependiente, u y b son las independientes reales y x y son las intermedias. ¿Sí? Un momentito. Perdón. Bueno, entonces tenemos que, en esa situación, nosotros tenemos como digamos, un nivel z, yo siempre dibujo esto, z, es la variable dependiente, x, y, las intermedias, y u y b, las independientes. ¿Sí? Esta sería la estructura, digamos, de un mapita de lo que tenemos, ¿no? Bueno, entonces, z depende de x y de y, ¿sí? Hago esas flechitas así. X depende de u y de b, e y depende de u y depende de b también. ¿Entiendes? Tengo esa estructura. Bien. Por eso dice ahí, z es función compuesta de las variables independientes u y b. X e y reciben el nombre de variables intermedias. Bien, nosotros podemos unir todo, juntar todo. O sea, nosotros podemos generar toda la función. Podemos expresar z en función directamente de u y b. ¿Cómo? Bueno, despejamos de acá x la reemplazamos acá, de acá le despejamos y ahí la reemplazamos allí. Entonces nos queda una función así, la podemos hacer, ¿sí? Donde z directamente depende de u y b y desaparece en x e y. A esta función, ¿sí? Yo le quiero calcular las derivadas parciales. O sea, la derivada parcial de z con respecto a u y derivada parcial de z con respecto a b. Y directamente obtendría las dos derivadas parciales. Sería la derivada parcial de z con respecto a u y la derivada parcial de z con respecto a b. Pero, para hacer eso, primero
tengo que tener esto. ¿Sí? El problema es que muchas veces esto no se puede hacer o no conviene hacerlo. ¿Sí? ¿Sí? Expresar Z directamente como las variables independientes U y B. O sea, no, muchas veces no lo tenemos o no queremos hacer la ecuación 3. O sea, componer todo. Queremos mantener las funciones todas sueltas, ¿sí? Pero queremos obtener estas dos derivadas. La derivada de Z con respecto a U y la derivada de Z con respecto a B. O sea, esto. Entonces, ahora viene este método. El método este justamente me permite calcular estas derivadas sin utilizar la función número 3. ¿Sí? Ese es el problema, ese es el planteo. Entonces, primeramente vamos a considerar que la función f, la función phi y la función phi sub 2 y phi sub 1 son continuas, al igual que sus derivadas parciales respecto de todas sus variables. ¿Sí? Bueno, eso por primeramente. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a pensar que a la variable u la vamos a incrementar un valor delta u. ¿Sí? Vamos a mantener constante la variable b. Recuerden que u y b son variables independientes. Y por lo tanto, eso va a generar un incremento en x y en y también. ¿Sí? O sea, son incrementos que van a generar en x y en y, porque al incrementar yo u acá, genero un incremento en x y genero un incremento de y, pero son incrementos parciales, ¿de acuerdo? Porque está solo generado por u. Así que por eso es que la nomenclatura que se utiliza es delta x u y delta y u. ¿Sí? Bien. Esos incrementos delta x y delta y van a impactar en un incremento en z. ¿Sí? Se van a incrementar estos dos y me va a generar un incremento en z, que va a ser un incremento total. Entonces, ¿cómo sería la ecuación? Sería así. El incremento en z va a ser igual al incremento en x multiplicado la derivada de z con respecto a x más el incremento de y multiplicado por la derivada de z con respecto a y. Estas son derivadas parciales de esta expresión, de esta que está acá, de esta. La derivada de z con respecto a x, ¿qué lo podemos calcular? Porque tenemos la expresión. La que no tenemos es esta. Entonces de acá sí tenemos las dos derivadas parciales, las tenemos. Bien, por supuesto, más esto que habíamos visto. Cuando vimos diferencial total, habíamos visto que me quedaba, aplicando el teorema del valor medio, me quedaba epsilon 1 por delta x y epsilon 2 por delta y. Ahora resulta ser que vamos a dividir todo por delta u. Delta u, ¿quién era? El incremento que yo había generado, es el culpable, digamos. Y esto, al fin de cuentas, es el cociente incremental de una variable independiente con respecto a una variable dependiente. Bueno, divido todo por delta u, ahí está todo dividido por delta u. Y vamos ahora a calcularle el límite. Le vamos a aplicar al cociente incremental el límite. Y el límite, al aplicarlo en el primer miembro, le aplicamos también en el segundo miembro para mantener la igualdad.
Y me queda el límite de una suma, por lo tanto es la suma de los límites, o sea, sería el límite aplicado a esto, el límite aplicado a esto, el límite aplicado a esto, el límite aplicado a esto. Para delta U que tiende a 0. Cuando delta U tiende a 0, lo que me está explicando a mí, que delta X va a tender a 0, delta Y va a tender a 0 también. ¿Sí? O sea, delta, si ustedes se acuerdan, delta U generaba un incremento en delta X y en delta Y. Ahora, si delta U tiende a 0, delta X tiende a 0 y delta Y tiende a 0. Y también tendría a 0 epsilon 1 y epsilon 2. Tomamos límite y vamos a tener que cuando apliquemos el límite acá, en realidad esto se mantiene constante, o casi constante, digamos, la derivada. Por eso es que se mantiene ahí constante. Y me queda el límite de esto que está acá, multiplicado. La derivada de esta, que la podemos calcular por el límite este, más el límite de epsilon 1 por el límite de esto, más el límite de epsilon 2 por el límite de esto. O sea, hemos aplicado el límite a toda la expresión. Estos términos de acá se pueden descartar, ¿sí? Por lo mismo que lo descartábamos antes, que eran infinitésimos de orden superior. Y este tema de esto de acá, si ustedes se fijan, esta expresión que estoy marcando acá, es la derivada de X con respecto a U. ¿Sí? Eso es la derivada de X con respecto a U, y esta es la derivada de Y con respecto a U. ¿De dónde salen esas expresiones? Es la derivada de X con respecto a U y la derivada de Y con respecto a U. Sería esto que está acá. La derivada de X con respecto a U y la derivada de Y con respecto a U. Voy a borrar esto un poco porque tantas rayitas se han hecho. De acá yo puedo sacar dos derivadas. Derivada de X con respecto a U, derivada de X con respecto a B. De acá también puedo sacar otras dos. Derivada de Y con respecto a U, derivada de Y con respecto a B. Ahora estoy hablando acá de la derivada de X solamente con respecto a U. Nada más. Y acá estoy hablando de la derivada de Y. Bueno, voy a hacer un poquito más abajo. Derivada de Y con respecto a U. Esa es la que estoy haciendo. En realidad son 4 derivadas, estoy tomando solo con respecto a U. Así que esta sería, ¿ven? Ahí derivada de U, derivada de X con respecto a U, derivada de Y con respecto a U. Y las anteriores, esta era derivada de Z con respecto a X, Z con respecto a Y, que era la que teníamos acá. Aquí también voy a borrar un poco. Ahí está. Entonces, acá también yo tenía dos derivadas. Derivada de Z con respecto a X, derivada de Z con respecto a Y. Bien. A esta expresión que está acá es lo que yo estaba buscando. Yo estaba buscando la derivada de Z con respecto a U. Esta estaba buscando. ¿Ves? Si se fijan ustedes, vamos a borrar de nuevo todo esto. Estábamos buscando eso justamente. La derivada de Z con respecto a U y la derivada de Z con respecto a B. Y las obtenemos no a través de esta expresión, sino directamente a través de las derivadas parciales que yo tenía de las expresiones originales. Entonces, puedo hacer lo mismo que todo esto, incrementando ahora, en vez de hacer incremento de delta U, incremento delta B. Hago un incremento delta B. Y hago todo el mismo desarrollo. Cociente incremental, el límite del cociente incremental. Y me queda esto también.
la derivada de z con respecto a b igual a la derivada de z con respecto a x por la derivada de x con respecto a b más la derivada de z con respecto a y por la derivada de b con respecto a de y con respecto a b. Eso se conoce como regla de la cadena, ¿sí? Y se puede generalizar para la derivación de funciones con un mayor número de variables. Bien. Eso se llama regla de la cadena. Entonces, si yo tengo funciones compuestas, en vez de componer todo y calcular las derivadas parciales, utilizo derivadas parciales de cada una de las expresiones y las utilizo en estas expresiones acá matemáticas. En esta y en esta que está acá. Y eso se llama regla de la cadena. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe, por ahora no. Bueno, es medio raro que no tengan preguntas, pero bueno. Se llama regla de la cadena. En este caso, ustedes van a decir, bueno, pero ¿por qué hay dos expresiones nada más? ¿Por qué hay dos, esta y esta? Y bueno, porque están queriendo obtener dos derivadas parciales, derivada de z con respecto a b y derivada de z con respecto a u. ¿Sí? De todas formas, yo siempre lo explico con un esquema. Bien, y acá bueno, esta es la parte general, ¿sí? Pero acá hay un caso especiales. ¿Ve? Puede suceder que una o más variables sean independientes e intermedias a la vez. Esto es como un caso especial. Pero la forma en que yo lo explico no es tan especial, así que bueno, acá, por ejemplo, en este caso, ven, omega o W depende de X y de... Sí, o sea, bueno, dice que ahí terminado. Formalmente el contrato de Castro, el de Terrazo, el Terreo. Bueno, están hablando de otra cosa. Bueno, entonces, W depende de X y de Z, pero si ustedes se fijan, Y depende de X y Z depende de X. ¿Y de quién depende X entonces? X depende de X. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, X es intermedia y al mismo tiempo es independiente. ¿Sí? Ya lo vamos a explicar eso. Bueno, este es un caso especial. Pero bueno, no se hagan problemas. Vamos acá, a la parte práctica. Directamente. Tenemos entonces calcular las derivadas de las siguientes funciones compuestas. Z depende de X y de Y a través de esta expresión. Z igual a X por coseno de 2Y. Bueno, y a la vez X depende de U y de B. E Y depende también de U y de B, pero de otra ecuación. Entonces yo siempre le hago este esquema. La variable Z, arriba, que sería la dependiente, X, Y, las intermedias, U y B, las independientes. Z, me fijo bien, o sea, no hago porque sí los palitos. Z sí depende de X, perfecto. Z sí depende de Y, perfecto. X depende de U, depende de B. Y depende de U y depende de B. Puede que no, ¿no? Puede que, por ejemplo, Y solo depende de B.
Entonces ustedes acá, con este esquema, ya se dan cuenta a qué derivadas hay que calcular, porque no te dice acá qué derivadas hay que calcular. Entonces ustedes acá se dan cuenta que hay que calcular la derivada de z con respecto a u y la derivada de z con respecto a b. ¿Sí? Y ahí, bueno, escriben eso, lo dejan ahí escrito y empiezan. La derivada de z con respecto a u va a ser igual a la derivada de z con respecto a x por la derivada de x con respecto a u. Ahí voy a borrar esto. La derivada de z con respecto a u va a ser igual a la derivada de z con respecto a x por la derivada de x con respecto a u, más la derivada de z con respecto a y por la derivada de y con respecto a u. Siempre tienen que llegar a u, porque ustedes están derivando la derivada de z con respecto a u. Bien, eso es un tema, una derivada. La otra que tienen que obtener es la derivada de z con respecto a b, ¿sí? Que es esta que está acá. Entonces sería la derivada de z con respecto a x por la derivada de x con respecto a b, más la derivada de z con respecto a y por la derivada de y con respecto a b. ¿Sí? Entonces, eso lo dejan escrito. Lo dejan escrito y calculan las dos derivadas parciales de acá, las dos derivadas parciales de acá y las dos derivadas parciales de acá. O sea, acá sería la derivada de z, vamos a escribir así, z' con respecto a u y z' con respecto a b. Acá tendremos la derivada de x, la x' con respecto a u, y acá tendríamos x' con respecto a b. Acá tendríamos la derivada y' con respecto a u, y acá la derivada y' con respecto a b. ¿Sí? Bueno, y ahí van armando y van multiplicando las derivadas y después las suman o las restan con respecto al otro y ya está. Esa sería más o menos la idea y para eso sirve este esquemita. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta? Yo, profe, disculpe. Sí, no, dale. ¿Podría ser un caso en que algunas de la flecha, o la roja o la azul, que de Z, no dependa de U o de B? O sea, en ese caso, alguna función, o X o B, no tendría o B o U. Sí, Así sería. sí, ahora vamos a un ejemplo acá y lo vemos. Ahora, yo acá no le estoy calculando todo. Por ejemplo, está bien, habíamos dicho, la derivada de... Claro, lo que pasa es que, bueno, es más bien del práctico. Ojalá que en el práctico lo puedan ver bien, pero yo no lo estoy calculando. Por ejemplo, acá quedaría la derivada de z con respecto a u. Perdón, ¿qué hice acá? Yo nadie me dijo nada. Espérate, acá me equivoqué. Acá no es esto. Espera. Acá esto sería la derivada de z con respecto a x. Y esta es la derivada de z con respecto a y. Bien. ¿Cuánto sería la derivada de z con respecto a x? Coseno de 2i. Coseno de 2, así, coseno de 2i. Bien. Ahí está. ¿Cuánto sería la derivada de z con respecto a y? 2x seno de i. 2x, perfecto. Seno, vamos a escribir Bueno, así. sería negativo, porque coseno menos seno, así que sería menos 2x seno de i. Ahí le vamos a poner negativo, listo. ¿Cuánto sería la derivada de x con respecto a u? B, B. ¿Cuánto sería la derivada de x con respecto a b? U, U. Perfecto. La derivada de y con respecto a u, ¿cuánto sería?
2u seno de b. 2u, bien, seno de b. Perfecto. ¿Y cuánto sería esta otra derivada? La derivada de i con respecto a b. U cuadrado coseno de b. U cuadrado coseno. Qué feo que está esto. Me tengo que comprar una tableta digitalizadora. Bueno, coseno de b. Listo, ahí está. ¿Sí? Este es seno de b, ¿no? Bueno, entonces, fíjense. De las tres expresiones calculo las 6 derivadas parciales y esas 6 derivadas parciales las tengo que ir ordenando. Entonces tengo que hacer la derivada de z, acá la habíamos hecho en rojo, la derivada de z, esta, con respecto a x, ¿sí? Entonces sería la derivada de z con respecto a x, sería esta, 2 coseno de 2i, por la derivada de x con respecto a u, esta, derivada de x con respecto a u, x con respecto a u es b, por eso es que queda eso, más la derivada de z con respecto a i, que sería menos 2x seno de i, ahí está el seno de, Profe, me parece que es seno de 2i, arriba, la derivada de z con ahí respecto a i. está, acá sería 2i, perfecto. Entonces sería seno de 2i por 2x, el x está ahí, negativo está acá, y después, bueno, falta un 2, en realidad hay un 4, pero es porque después se multiplica por quién, por esta, la derivada de i con respecto a u. La derivada de i con respecto a u sería 2u, seno de b, ahí está el seno de b, ahí está u, y el 2 este se multiplica con el 4, ¿me entienden? Sí, profe. Sí, profe. El resultado final. Yo los invito a que ustedes lo hagan, ¿sí? Y más que nada acá lo importante, básicamente es entender que ustedes no componen, sino que primero no se componen. ¿No? La ecuación 3 esa no se utiliza, sino que se calculan las derivadas parciales y se las va ordenando en la regla de la cadena. Bueno, veamos este ejemplo que está acá. Fíjense, W depende de X, de Y, de Z. W depende de X, de Y y de Z. A la vez, Y depende de X. Perfecto. Y depende de X. A la vez, Z depende de X. Perfecto. Z depende de X. Así que tengo un X acá abajo. ¿Está claro? El problema que genera confusión, ¿qué pasa con X? Porque X yo lo tenía acá como intermedia también. ¿Está bien? Entonces a ustedes acá les falta una expresión más que la tienen que poner ustedes. X depende de X. X igual a X. ¿Me entienden? Y ahí aparece esta otra ramita acá. Entonces, de esta forma, X es intermedia y es independiente al mismo tiempo. Entonces ustedes acá se dan cuenta cuál es la derivada que le están pidiendo, porque en general no les dice cuál. Tienen que calcular la derivada del W con respecto a X. ¿Entienden? Y entonces ahí está, derivada de W con respecto a X. Y sería lo siguiente, aplicando regla de la cadena. Ustedes calculan acá las 3 derivadas parciales. ¿Está claro? Acá calculan una derivada. Acá calculan otra derivada, porque depende de una sola variable. Y acá calculan otra derivada. ¿Cuánto vale la derivada de esta? Bien, la doctora. Vale 1 la derivada de esta. 1. La derivada de x con respecto a x vale 1. Por supuesto, calculan esta derivada también. Esta derivada ya tienen todas las derivadas. Entonces lo único que tienen que hacer es la regla de la cadena. Así que la derivada de w con respecto a x, vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar acá. Vamos a hacerlo
Bien. La derivada de W con respecto a X va a ser igual a la derivada de W con respecto a X, pero ojo, es esta derivada la que van a sacar de acá, W con respecto a X, más la derivada de X con respecto a X, que vale 1. Perdón, derivada de W con respecto a X por derivada de X con respecto a X, que vale 1, más derivada de W con respecto a Y por la derivada de Y con respecto a X, más derivada de W con respecto a Z por la derivada de Z con respecto a X. Por eso es que les queda una sola expresión, una sola regla de la cadena, porque la variable independiente es una sola, y le queda 3 términos. Les queda 3 términos porque son 3 variables independientes. ¿Lo entendieron? Sí. Le quiero preguntar, usted dijo que X era intermedio, ¿y cómo más? Había dicho, cuando estamos viendo lo del diagrama de la derecha. Que X es intermedio y a la vez independiente. ¿A eso te referís? Sí, era eso. Claro. Entonces ustedes acá tienen que completar este sistema de ecuaciones, lo tienen que completar con X igual a X. Y entonces allí ya está. Ya ahí no tienen más problemas. Calculan las 3 derivadas parciales acá, calculan la derivada de esta, que no va a ser parcial, ¿no? Va a ser derivada simple. Calculan la derivada de esta, que tampoco va a ser derivada parcial, va a ser simple, y la derivada de esta. Recuerden, cuando ustedes escriban esto, es así, derivada de y con respecto a x, no vayan a poner la letra delta, ¿no? Porque depende de una sola variable. Igual que esta, derivada de z con respecto a x. Tienen que poner delta acá, ¿no? Y esta es derivada de x con respecto a x, ¿sí? Y es una letra del, una d. En cambio acá es así. Derivada de w con respecto a x. Y esta es derivada de w con respecto a y. ¿Está claro? Es una delta porque son derivadas parciales porque depende de varias variables. Recuerden siempre eso, por favor. Y esta justamente es una d y no es una delta como acá, porque ¿de cuántas variables independientes depende w? De una sola. ¿Sí? Así que recuerden eso, por favor, que algún profesor se los puede reclamar. ¿Está claro? Sí, profe. Otra pregunta que por ahí ustedes se pueden hacer es, ¿cómo? Esta derivada de w con respecto a x ya la calculé, es una de las que calculé acá. ¿Por qué tengo que calcular esta derivada de w con respecto a x? Porque esta derivada de w con respecto a x es solamente teniendo en cuenta esta expresión. Pero a la vez, x influye en y y en z, y vuelve de nuevo a entrar esa influencia aquí y aquí, ¿me entienden? Entonces, este w no solo va a variar por x, sino que varía de otra forma más a través de y de z, pero también por x. Entonces, tienen que tener en cuenta que esta derivada no es esta derivada, porque esta derivada no está teniendo en cuenta el efecto de y de z, que también está afectado por x, pero de otra forma. Entonces, eso no es lo mismo. No es lo mismo la derivada esta de w, que aparte es una derivada parcial,
con respecto a X, no es lo mismo esta derivada parcial que esta otra. Porque esta está teniendo en cuenta los efectos que provoca Y y Z. Y esta no. ¿Está claro? Bueno, acá creo que no hay más ejemplos. Bueno, ahí se termina. Creo que sí. Bueno, listo. Eso era función compuesta. Regla de la cadena. O sea, derivación de funciones compuestas, regla de la cadena. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe. No, quizás salen las dudas cuando el fin de semana. Pero una consulta, profe. Sí. ¿Esas filminas que usa para darnos clase, la va a subir? Porque tenemos los libros, los apuntes, sí. Pero las Sí. filminas. Estas filminas son exactamente iguales a al PDF. Por ahí ocurre que, por ahí agrego yo alguna imagen, vieron el otro día una imagen de un pizarrón, y yo les digo, hagan captura de pantalla si la quieren, ¿sí? Son exactamente igual al PDF, simplemente que está, Listo, entonces. está copiado y pegado en un PowerPoint, porque con esto yo daba clase, o sea, yo era un adelantado. Cuando había presencialidad, yo iba con mi cañón, con mi proyector y la PC parecía iba y cargaba con eso a todas las aulas y daba clase con proyectores yo. Entonces todo esto ya lo tengo armado en PowerPoint. Así que bueno, por eso es que ahora sigo utilizando los mismos PowerPoint. Pero están sacados de esos archivos de PDF. Está bien. Lo Perfecto, único profe. que le he agregado cosas, claro, le agrego esto, digamos, estas cositas hacia mano, le he agregado en mi material y luego, bueno, a partir de ahí, pero si ustedes quieren, bueno, pueden hacer captura de pantalla o vayan tomando nota ustedes. Si ustedes quieren, yo no sé si lo quieren o no, porque ¿qué pasa? Cuando yo le hago esta propuesta, me dice que sí, y automáticamente en vez de haber 110 alumnos como hay ahora, aparecen 50 nada más. Porque todos dicen, bueno, total, ¿para qué me voy a levantar a las 8 de la mañana y escucharlo al viejo si al final tengo la clase grabada? Lo escucho de noche. Y resulta ser que de noche tampoco lo escuchan, así que tengo las clases grabadas yo. De todo esto tengo clases grabadas. Hay que suscribirse y las van a tener. No, mentira. Yo después se las voy a pasar a las clases grabadas, ¿saben? Pero no ahora porque si no empieza a faltar gente. Tengo de todo están las clases grabadas. Entonces ahí en el Google Drive, posiblemente en estos días, yo le voy a, aparte del PDF, van a tener las clases grabadas, ¿sí? Cosas que puedan, el que faltó alguna clase pueda recuperar, pero no es para que de ahí se agarren y no vengan más a clase. ¿Me entienden? Ese es el problema que ocurre cuando yo cargo clases grabadas. Directamente vienen una o dos clases y después dicen, bueno, total, el viejo ya tengo la clase grabada del viejo. Pero no es tan así, porque yo no, por ejemplo, cuando alguien pregunta algo, en la clase grabada no está. Y pueden surgir preguntas, pueden surgir cosas, y aparte ustedes ponen la clase grabada y se ponen a dormir. En cambio en esto también están durmiendo. Había uno recién que estaba en la calle, se ve. Y estaba escuchando la clase y estaban hablando ahí en la calle. No, eso es mentira. Ramiro estaba haciendo una broma de la suscripción. Pero estaría bueno, así ganan un poco más de unos mangos más. Sí, la verdad que sí. $1 cada uno de ustedes. Imagínense, son 100. $1 cada uno de ustedes serían $100. Bueno, está bien. Franetovich. Sí, no hay problema. Lo hacemos así.
Sí, cada vez peor. Pero por eso yo hablo en dólares ya ahora, no hablo más en pesos. Bueno, sigamos adelante, queda poco tiempo. Bueno, el siguiente tema, lo voy a tener que explicar rápido. El siguiente tema es derivación de funciones implícitas. También es una aplicación de derivadas parciales, ¿sí? Y acá explica una parte primero. Las funciones implícitas son las que justamente no está despejado una variable. O sea, no están despejadas, ninguna variable está despejada. Entonces, esta, por ejemplo, es una función implícita de esta otra. ¿Sí? Siempre y cuando, si yo a esta la reemplazo acá, me dé igual a 0, ¿no es cierto? O sea, hay una relación, esto parece tonto, pero si yo a esta, si esta es la explícita de esta implícita, si yo reemplazo la i acá, evidentemente me tiene que cumplir que es igual a 0. Entonces, vamos a ver esto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que se presenta? Si a mí me dan esta expresión y me piden que calcule la derivada de y, fíjense cómo escribo, derivada de y con respecto a x, ¿ven? X e y son las dos variables, x y y son las dos variables, una dependiente y la otra independiente, y yo quiero calcular esta derivada parcial, y me dan esta ecuación, sí o sí yo voy a tener que despejar y primero. ¿Está claro? Voy a tener que despejar y para poder calcular a partir de allí esta expresión. O sea, voy a tener que tener esta forma. ¿Sí? Pero muchas veces, no muchas veces, algunas veces se da que yo no puedo despejar y. O no me conviene despejar y. Entonces, sigo teniendo el problema de querer encontrar esta derivada, pero directamente tengo que salir de acá, sin utilizar esta. ¿Sí? Entonces, yo de esta, lo que puedo obtener es esto, derivada de g, que no es lo mismo, derivada de g con respecto a x, y derivada de g con respecto a y. Eso sí lo puedo calcularlo fácil. Entonces, este método, básicamente, me deja obtener esto, la que yo quiero, la derivada de y con respecto a x, directamente utilizando esto. Parece una cosa mágica. Y me evito despejar y. Esto no lo necesito. ¿Sí? De eso se trata este tema, derivación de funciones implícitas. ¿Sí? Por supuesto hay un desarrollo que como estamos con poco tiempo no lo vamos a ver y tampoco yo lo pedía, pero antes, yo el año pasado, todos estos años lo explico, pero digamos estamos muy apretados. Entonces hay 4 casos, ¿sí? Hay 4 casos, ya lo vamos a explicar bien, hay 4 casos. ¿Ustedes empiezan justo a las 10 con el profesor Adolfo o empiezan más tarde? A las Más 10. o menos, claro, a las 10. Bueno. Ella entonces, espera unos minutitos para que entremos todos, pero 10 y 5 arrancamos. Bueno. Entonces tenemos 20 minutos. Bueno, entonces tenemos 4 casos diferentes. O sea, en este tema hay 4 casos. El primer caso es el más sencillo de todos. Que especialmente hay que entenderlo bien, digamos. Después los otros casos, como que uno, si entiende el primer caso, pasa
va zafando con los otros. El primer caso es cuando yo tengo esta situación. Una sola ecuación implícita, una sola, y una sola variable independiente. Y evidentemente la otra va a ser la dependiente. En ese caso, la función explícita es esta otra. Por lo tanto, la derivada que quiero encontrar es la derivada de y con respecto a x. Entonces, yo quiero obtener esto, como dijimos antes, pero sin trabajar con esto. Y de acá yo puedo yo calcular estas dos derivadas. Llamémosle más simplificadamente g' de x y g' de y, ¿no es cierto? Esas dos las tengo. ¿Cómo puedo hacer? Bien. Entonces, acá viene el desarrollo, toda esta parte del desarrollo. Dice que vamos a pensar que tenemos funciones compuestas. O sea, vamos a utilizar el tema anterior. ¿Cómo es? Tengo esta función, ¿sí?, que depende de x y de y, o sea, g depende de x y de y. A la vez, x depende de x, e y depende de x a través de la función explícita de esta otra. ¿Está bien? Que no la vamos a usar, pero está ahí planteada. Así que y depende de x. Entonces, yo puedo decir, bueno, calculo la derivada de g con respecto a x, planteando la regla de la cadena. ¿Sí? Y hago la regla de la cadena de la derivada de g con respecto a x. No sé por qué, ahora me queda... Bien. Entonces, hago eso. Acá lo tienen más claro. ¿Ven? Calculo la derivada de g con respecto a x. Entonces, la derivada de g con respecto a x va a ser la derivada de g con respecto a x esta, por la derivada de x con respecto a x. ¿Ven? La derivada de g con respecto a x va a ser igual a la derivada de x con respecto a x, más la derivada de g con respecto a y por la derivada de y con respecto a x. Ahí está. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿cuánto vale la derivada de una constante? 0. 0. Por eso que todo esto que está acá es 0. Eso no lo explica bien el libro. Por eso que todo este chorizo es 0. ¿Cuánto vale la derivada de x con respecto a x? 1. 1. Entonces, esto me queda igual a 1 y todo esto me queda igual a 0. De allí se puede despejar la derivada de y con respecto a x que yo necesito. Esta es la que yo no conozco. ¿Sí? Entonces, de ahí despejo y me queda esta expresión, que era la que yo les comentaba. La derivada de y con respecto a x es igual a menos la derivada de g con respecto a x dividido la derivada de g con respecto a y, que son las dos derivadas que sacaba de acá. ¿Sí? Que son estas dos derivadas que están acá. Que yo las puedo obtener. Y entonces me evito pasar por esta expresión que está acá. Me evito pasar por... Tengo los dedos hoy medio mareados. Bueno, ahí está. En vez de pasar por esta no se utiliza, directamente trabajo con esta, derivándola. Derivada de g con respecto a x, derivada de g con respecto a y. Que no es lo mismo.
No, ninguna de estas es esta que es la que quiero obtener. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta? Bien, Lautaro. ¿Alguna pregunta? Si Profe, quieren ahí, hagan el captura de pantalla de esto, si lo quieren, porque en el apunte no lo explica. Y yo, cuando le tomaba examen final a los alumnos y los bochaba por este tema. Les preguntaba por qué la derivada de g con respecto a x, por qué esto se hacía 0 ahí. Y los chicos no me sabían decir y los bochaba todo. No, mentira, no andaba bochando. Pero había profesores que sí bochaban. Esperaban que el alumno eligiera este tema y estaban esperando para preguntarle por qué acá era 0. Y ahí nomás lo bochaban porque los tenían ahí media hora, 40 minutos, hasta que bueno, ya está. Y el alumno ya condenado, ya estaba entregado y no sabía. Y era una tontería, porque al derivar una constante, al derivar esto, es 0. Nada más que por eso. Bueno, acá está el apunte, ¿ven? Porque ¿ve? Aparece de la nada igual a 0 ahí. Entonces no se entiende. ¿Sí? O sea, en el desarrollo aparece 0 ahí y nadie se percata de que ahí le clavaron un 0. Este sí sabían bien, no tienen problema, ¿sí? Pero ¿y este por qué 0? Y no sé. Y empiezan a dar vueltas. Y saben bien que hay que despejar acá esta, que hay que despejar, toma, pero ¿por qué acá es 0? Y no saben. ¿Está bien? Yo ahora se lo estoy explicando. Y no bochaba a los chicos por esto, o sea, por ahí era otra cosa, pero esto era, porque yo lo ayudo y les digo, bueno, dígame, ¿cuánto? Los traía acá y les decía, ¿cuánto es la derivada de una constante? Y les mostraba esto, 0, cierto, es igual a 0. Entonces, bueno, así que esta sería la ecuación para el primer caso. Esa es la ecuación para el primer caso. Acá hay un ejercicio, véanlo ustedes, ¿no? Hay 3 ejercicios, tienen que calcular las derivadas de y con respecto a x. Fíjense bien cómo al final y depende solo de x. Esta expresión es con una b, la derivada, ¿no? Porque y solo depende de x. Porque y solo depende de x. ¿Está claro? Tengan en cuenta eso. Bueno, esos ejercicios se los dejo para que ustedes los hagan. Y vamos a ver rápidamente el segundo caso. El segundo caso ya es un poquito más complicado. El segundo caso es una sola ecuación implícita, una sola, pero hay 2 variables independientes. ¿Sí? Al haber una sola ecuación y 3 variables, una es la que hay que despejar, por eso define explícitamente esta. Entonces, uno puede decir, está bien, una variable dependiente y 2 variables, una variable dependiente y 2 variables independientes. Porque tenía una sola ecuación acá. Entonces, si hay acá una sola ecuación, tengo una sola ecuación explícita. Bueno, y entonces yo quiero encontrar las 2 derivadas parciales estas, que son derivadas parciales, por eso ya ahora llevo un delta ahí. Así que es la derivada de z con respecto a x y derivada de z con respecto a y. Pero no quiero obtenerlo a través de esta. No quiero despejar z. Quiero directamente obtenerlo de esta. De esta, lo único que puedo sacar yo es
la derivada de g con respecto a x, la derivada de g con respecto a y, y la derivada de g con respecto a z. La verdad es que tenía pensado comprar una tarjeta digital, una tablet digitalizadora, pero la verdad es que si andan amagando que va a ser todo presencial, no sé para qué la voy a comprar, pero bueno, estoy con el mouse acá trabajando. Bueno, entonces, obtener esto a partir de estas derivadas, ¿sí? Entonces, bueno, se hace lo mismo. Se dice que son funciones compuestas y se aplica la regla de la cadena, como dice acá. No sé por qué esto me queda siempre así. Entonces acá está, ¿ven? Acá tienen la función implícita, x depende de x, y depende de y z depende de x y de y. Se plantea la regla de la cadena g, la función g, depende de x, de y, de z, a la vez x depende de x, y depende de y, ¿sí? Y z depende de x y de y. Fíjense que no hay una conexión, esto también es importante, lo vamos a hacer en color verde. No hay una conexión entre y y x acá. No existe esta conexión, ni tampoco entre x e y acá. No existe. Por lo tanto, esas derivadas, ¿cuánto van a valer? Cero. 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 Y la derivada esta, la de g con respecto a x, y la derivada de g con respecto a y, ¿cuánto van a valer? ¿Cero? Cero también las dos. Así que todo esto que está en verde, la derivada de y con respecto a x, la derivada de x con respecto a y, todo eso va a valer cero. ¿Está claro? Sí, profe. Yo tengo una duda, profe. ¿La de X y la de Y valen cero por el mismo motivo del primer caso? ¿Son constantes? No, porque no dependen entre sí. Fíjate, de las ecuaciones estas, ¿hay alguna que me dé la relación entre x e y? Mira, x e y o y y x. No. Entonces vale cero. ¿Me entiendes? Una derivada va a valer cero cuando no dependa una variable de la otra. Por eso es que va a valer cero. Aparte puede valer cero también porque la expresión es constante. Entonces, ¿sí? Entonces, todo esto que está en verde, la derivada de g con respecto a x, la derivada de g con respecto a y, la derivada de x con respecto a y la derivada de y con respecto a x van a valer cero en este desarrollo, ¿no? ¿Cuánto va a valer la derivada de x con respecto a x? La derivada de x. 1. 1. ¿Y la derivada de y con respecto a y? 1 también. 1 también. Bueno, por eso está en ese desarrollo. Por eso acá se hace 0, acá se hace 1 y acá se hace 0. Y de acá podemos despejar esta derivada que era la que estamos buscando. ¿Sí? Esa sería la derivada de g con respecto a x. La otra, desarrollo que está abajo, es la derivada de g con respecto a y. Por eso es que acá es 0, acá es 0 y acá es 1. Y despejamos la otra derivada parcial que estábamos buscando. La otra. Bueno, la cuestión es que, en definitiva, les queda esto. Que la derivada de z con respecto a x es igual a menos la derivada de g con respecto a x dividido la derivada de g con respecto a z. ¿Sí?
¿qué es lo que estamos buscando? Recuerden acá, yo les había explicado que queremos encontrar estas, pero en función de estas tres. Así que sería la derivada de esta, de z con respecto a x, sería la derivada esta, dividido esta derivada cambiada de sí. ¿Sí? Y la otra derivada, o sea, esta derivada, va a ser esta otra derivada dividida esta derivada cambiada de sí. Si ustedes se fijan, ahí lo van a entender. ¿Ven? Acá está. La derivada de z con respecto a y es igual a la derivada de g con respecto a y dividido la derivada de g con respecto a z. Cambia de sí. Fíjense, siempre derivada de g con respecto a z va en el denominador. Siempre el denominador van a ser iguales. Lo que cambia es el numerador. Acá sería, si están derivando, si quieren encontrar la derivada con respecto a x, arriba en el numerador va la derivada con respecto a x. Pero, claro, de g. Y acá si están derivando, quieren encontrar la derivada con respecto a y, de z con respecto a y, es la derivada de g con respecto a y. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué el negativo en la fórmula? ¿De dónde viene ese negativo? Y no, porque acá te da 0, ¿sí? Esto te da igual a 1, ¿sí? Esto te da 0, y vos despejas esto. Y al despejar, ¿sí? Sí. Tiene que dar negativo, ¿sí? Ahora sí. Perfecto, profe. Muchas gracias. Igual que este otro, este es el otro, pasa lo mismo. Esto te da 0 acá, esto te da 1, este es un 1 grande, este vale 0, y despejas este. ¿Sí? Sí, profe, sí. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, ese sería entonces el segundo caso. El segundo caso. Voy a borrar todo eso. Segundo caso. El tercer caso, bueno, acá hay un ejemplo, ¿no? Háganlo, por favor. Fíjense, miren lo que se ahorran. Ustedes tienen esta expresión implícita y quieren obtener estas dos derivadas. Entonces hagan lo siguiente. G depende de X, de Y y de Z. ¿Sí? Uno sale mal el ZS. Y acá tienen X e Y. Entonces, G depende de X, de Y, de Z. Y X depende de X, Y de Y, Z de X, Z de Y. Y hagan la regla de la cadena. Por supuesto, eso es para el desarrollo, pero en este caso directamente aplican la fórmula. ¿Qué fórmula? Bueno, como son, si ustedes se fijan, es una sola ecuación y tres variables. Si es una sola ecuación y tres variables, una es dependiente y la otra dos independientes, o sea, están en el segundo caso. Y directamente vienen y aplican estas ecuaciones, directamente. ¿Sí? No se gasten, directamente aplican estas dos ecuaciones. Bueno, acá está explicado todo con esquema, si quieren hacer captura de pantalla, no tengo problema. ¿Cuánto queda? Ah, ya estamos sobre la hora. Bueno, y luego viene el tercer caso, ¿sí? Que ya son dos ecuaciones implícitas que generan explícitamente un sistema de dos ecuaciones explícitas, ¿sí? Y luego está el tercer caso, el cuarto caso, donde tienen dos ecuaciones implícitas, pero tienen tantas variables que ya me quedan, expresan explícitamente este sistema de ecuaciones con dos variables independientes, ¿sí? Entonces acá yo tengo una tablita, que tienen al último, donde explica cada caso. El caso 1 tengo una sola ecuación y una sola variable independiente. En el caso 2 tengo una sola ecuación
y tengo dos o más variables independientes. El tercer caso, tengo dos o más ecuaciones con una sola variable independiente. Y el cuarto caso, tengo dos o más ecuaciones con dos o más variables independientes. Entonces se va complicando cada vez más y evidentemente miren lo que queda. Esto tal vez acá en el tercer caso quedan estas expresiones. ¿Ven? Esta expresión queda para el tercer caso y aparece un elemento que se llama el jacobiano, ¿sí? Que es básicamente un determinante calculado sobre una matriz que está armada esa matriz de derivadas parciales. Se llama jacobiano, ¿sí? Ese se llama el jacobiano, ¿sí? Así que bueno, esto lo dejo para que ustedes lo lean, ¿sí? Y en todo caso, le pegamos una repasada el día lunes, ¿sí? Aplican Kramer, ¿ven? Es todo álgebra esto, porque hay que despejar, o sea, hay que resolver un sistema de ecuaciones. Y este sistema de ecuaciones que está acá, se aplica regla de la cadena igual, ¿sí? Se aplica regla de la cadena igual, y queda un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Una incógnita es esta, y la otra incógnita es esta, que es las derivadas que quieren calcular. Entonces, la única forma es aplicar Kramer, ¿sí? Y Kramer básicamente calcula con determinantes. Por eso es que me queda el determinante de una matriz que se le llama determinante jacobiano. Y esas matrices, son varias matrices, están formadas por derivadas parciales de la expresión original. O sea, de acá ustedes tienen 3 derivadas parciales, y de acá tienen otras 3 derivadas parciales. Y de ahí parte todo. Entonces de ahí se obtienen los jacobianos y se hacen cocientes entre jacobianos para obtener las dos derivadas que querían encontrar, derivada de y con respecto a x y derivada de z con respecto a x. El cuarto caso es mucho más complicado porque acá ustedes van a tener 4 derivadas parciales de cada uno. 4 derivadas parciales de cada uno. Y de allí necesitan encontrar 4 derivadas parciales definitivas, digamos. Entonces, son 4 expresiones y son estas 4 que están acá. 1, 2, 3 y 4. Generalmente se aprenden de memoria los esquemas, ¿sí? Y ahí hay un ejercicio al final que tiene un pequeño error ahí, tiene un error dando vuelta y tienen que arreglar eso. Bueno, les pido que por favor lo lean ustedes, ¿sí? Lo terminen de completar, pero no se toman, o sea, no se toma. Puede que haya en el práctico, hablen con la profesora Adolfo, pero en el teórico básicamente lo que se pide es el concepto. Suponete que trabajemos sobre el caso 1 o el caso 2, ¿sí? Nada más. Bueno, chicos, los dejo porque le estamos ocupando No, los parciales teóricos armo yo, Lautaro. Sí, parcial teórico nada más. El parcial práctico lo arma la profesora Adolfo. Bueno,